Permítanos bendecir al Padre en su nombre. Y a ti, oh Dios Padre, te bendecimos, porque no solamente estás en el cielo, sino que estás aquí y en medio de todo su pueblo. Y gracias por permitirnos llamarlo Padre nuestro. No es propiedad de una persona. Tú eres el Padre de todo aquel que cree, de todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Aleluya. Y por eso usted nos ha dado un derecho. A los que creen se les dio el derecho, la potestad de llamarse hijos Aleluya. e hijas de Dios. Gloria a tu nombre. Te bendecimos, santificamos su nombre, porque el nombre de nuestro Dios es un nombre que tiene múltiples nombres en el Antiguo Testamento. Y el nombre de Jesús tiene cientos de nombres en el Nuevo Testamento. Por eso santificamos el nombre de nuestro Dios y lo bendecimos. Aleluya. Y estamos conscientes, oh Dios, de que se haga su voluntad. En el cielo se hace la voluntad suya, porque allí todos te obedecen. Pero en la tierra no todos te obedecemos. Por eso el deseo de Jesús es que la voluntad del Padre se haga en el cielo, que se haga también en la tierra. Amén. Y pedimos que venga su reino, que vuelva por nosotros, que establezca la justicia, la verdad, la paz, el amor, todo lo que se ha perdido en nuestra sociedad. Y gracias por pensar en nosotros, por pensar en la provisión de cada día. Gracias por el pan nuestro de este día. Amén. Gracias por permitir que los hombres y las mujeres, la sociedad en que vivimos, la familia, la iglesia, mantengamos una relación filial, de hermandad, de prójimo, al perdonar a quienes nos ofenden y pedir perdón por nuestras ofensas. Sobre todo, pedirte perdón a ti, oh Dios, por hacer lo incorrecto. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que tú nos guardes de caer en la tentación. No nos metas en la tentación y que nos libres del mal. Amén. Te alabamos y te bendecimos, como dice tu siervo, el apóstol Mateo, porque suyo es el reino, suya es la gloria y suyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos perdón en esta tarde por nuestros pecados. Confesamos que hemos hecho algo negativo la semana que terminó, la noche anterior. Y quizás esta mañana y esta nueva semana que comenzamos, hemos hecho algo que no ha sido de su agrado ni del prójimo, y te pedimos perdón. Límpianos con su sangre preciosa. Activamos la sangre del Cordero de Dios para que nos limpie de todo pecado. Gracias, porque en usted, Señor Jesús, tenemos perdón de pecados. Y ahora que estamos limpios, ahora que estamos a paz y salvo contigo, ministranos con tu palabra. El siervo Isaías dice que su palabra ha sido enviada a la tierra para ser recibida por un pueblo en un lugar específico. Y acá en este lugar del sur de Pembroke Pines, Florida, tú estás enviando una palabra para esta comunidad en este lugar. Amén. La recibimos. Damos gracias por su palabra, por su alimento espiritual. Lo más importante,
Danos la fuerza y el poder para obedecer lo que dice su palabra. Gracias por escucharnos, Espíritu Santo. Gracias por estar activo entre nosotros. Permita que abra nuestro entendimiento. Destapa nuestro oído interior para oír la voz de Jesús. Amén. Y abra nuestros ojos internos para verte y contemplarte en su gloria, Señor Jesús. Gracias por todos los hermanos y hermanas que han llegado hasta este lugar. Bendiga a sus familias donde quiera que estén. Aquellos que no pueden estar entre nosotros, pedimos que el poder del Espíritu Santo ya llegue y hable a ellos también en sus lugares. Y ministra con autoridad. Y en todo el pueblo que está reunido en las naciones, nos unimos a ellos para dar testimonio de que Jesús es nuestro Salvador, que tenemos en Cristo Jesús a un Padre Celestial, Amén. que es nuestro Padre Dios, Gloria a tu nombre. y la presencia de su Espíritu en comunión con nosotros. Sea su nombre bendito y exaltado en este lugar, hoy y siempre. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, hay dos evangelistas los cuales registran la oración del Señor Jesús dada a los discípulos. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, desde los versículos 9 hasta el 15, y en Lucas, capítulo 11, versos 11 al 4. Ni Marcos ni Juan tienen registrada la oración del Señor. La oración enseñada por nuestro Señor, conocida como el Padre Nuestro, se encuentra en el Evangelio de Mateo y Lucas solamente. Pero cuando ustedes leen Mateo capítulo 6, en el versículo 5, Jesús está en el Sermón del Monte y está condenando el formalismo religioso que tenían los fariseos, los saduceos, los escribas, los líderes religiosos de Israel. Y en el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo, Jesús dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre, que ve en lo secreto y te recompensará en público. Lo que Jesús pide es que no seamos hipócritas al orar. Y sigue diciendo en el versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Verdad? Y viene en el versículo 8: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y entonces en el versículo 9 comienza diciendo: vosotros pues oraréis así. ¿Verdad? Pero me llama la atención que es en Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice el evangelista que aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos, no pone el nombre del discípulo, no sabemos quién fue el que le preguntó, le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos.
Mi hermano y mi hermana, si ustedes ven de todo el Antiguo Testamento, especialmente el libro de los Salmos, son 150 oraciones. Si no lo sabían, son 150 canciones, coros, himnos, expresiones del pueblo de Israel hacia su Dios. En otras palabras, este discípulo que le pide a Jesús que les enseñe a orar, a hablar con Dios, sabían orar. Es más, él dice, Juan el Bautista ha enseñado a los seguidores de él a cómo orar. Pero la pregunta es, ¿qué motivó para que este discípulo le pidiera a Jesús que le enseñase a orar? Pues la oración que hace nuestro Señor Jesús tuvo que ser algo tan impactante que el discípulo dijo, wow, yo he oído oraciones de los fariseos, he oído de los escribas, he oído orar a mis compañeros, los discípulos, hemos oído orar a Juan el Bautista, en los Salmos están las oraciones, en otros libros de los hebreos hay oraciones, pero la forma en que Jesús le está hablando al Padre le llama la atención de tal manera que le pide, por favor, enséñanos a orar. La oración llamada del Señor ofrece un modelo para toda ocasión. El Padre Nuestro, que es como mejor los hispanos conocemos la oración del Señor, es un patrón de oración que contiene 7 peticiones. Las primeras 2 peticiones son ofrecidas a Dios Padre y las otras 5 es para todos los hombres y mujeres que tienen un contacto con ese Dios Padre en la sociedad donde nosotros vivimos. La primera petición que nuestro Señor Jesucristo enseña a orar es: cuando oréis, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una ¿qué? Invocación hecha por un hijo al Padre Celestial. ¿Qué es invocar? Es clamar, es llamar. Es algo muy familiar para nosotros los seres humanos a través de nuestros padres terrenales. Cuando usted necesita algo, ¿a quién primero llaman los hijos? No es al vecino, no es al maestro de escuela, no es al gobernador ni al presidente. Llaman al papá. Papá, tal cosa. Papi, necesitamos esto. Papi, tal cosa. Es el clamor de los hijos. Nosotros ya tenemos eso en nuestros padres terrenales. Por eso llamar o invocar o clamar es algo natural ya en nosotros, cuanto más con nuestro Padre Celestial. En la primera petición Jesús pone de manifiesto quién es Dios para él. Y para Jesús, Dios es su Padre. Jesús, como miembro de la Trinidad, ha venido a la tierra a revelarnos a Dios Padre, y como Dios Hijo se sometió a Dios Padre para dejarnos ejemplo de lo que es la relación de hijo a padre y de padre a hijo. Jesús, con su ejemplo, nos ha querido enseñar a depender completamente del Padre Celestial, quien es el que suple todas nuestras necesidades. A través de Jesús, nosotros los cristianos, desde el primer siglo hasta hoy, tenemos una relación filial de carácter personal con nuestro Padre Dios, y esto se logra gracias al sacrificio salvífico y redentor de Jesucristo en la cruz. Y por medio de la aceptación y el recibir a Jesús como Mesías y creer en su nombre,
Esta clase de fe suprema es la que Dios galardona, dándonos la potestad, la autoridad de ser hechos hijos e hijas de Dios según Juan, capítulo 1, versículo 12. Lo segundo que el Señor recalcó fue el espíritu de adoración en esa frase que debe acompañar toda la oración. Él dijo: santificado sea tu nombre. Es un llamado ¿a qué? A adorar, a santificar, a exaltar el nombre de nuestro Padre Dios. Dios nos ha creado, mis hermanos y mis hermanas, con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó a Adán y a Eva y a toda su generación y a todos nosotros? Según Deuteronomio capítulo 10, versículo 21 declara que Él, Jehová Dios, es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Él nos hizo para que nosotros lo adoremos, lo alabemos, lo exaltemos, le demos el primer lugar. Santificado sea, es decir, que sea tenido en reverencia, tratándole como Él es, santo, santo, santo. El nombre de Dios significa su misma personalidad revelada y manifestada en todas partes. En las Escrituras, Dios define y señala la fe y el amor, la reverencia y la obediencia que Él espera de los seres humanos mediante su manifestación a ellos acerca de lo que Él es. Él es Jehová Elohim, el gran yo soy. Mis hermanos y mis hermanas, yo no sé cuántos de ustedes se aterran como yo, pero hoy hay un desprecio tan grande al nombre de Dios. ¿No se han sentido ustedes como me siento yo? Un desprecio por mencionar el nombre de Jesucristo en la radio, en la televisión, en cualquier programa. Nadie quiere mencionar a Jesús. Es un desprecio por santificar el nombre que es sobre todo nombre. Y aún entre los mismos cristianos, muchas veces nosotros dejamos de mencionar a Dios Padre, a Dios Espíritu, y solamente le damos el honor y la gloria a Jesús. Y no debe ser así, mi hermano y mi hermana. Ustedes han visto en mí como ejemplo que aún en las canciones yo incorporo la canción al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque otras iglesias no quieren saber del Padre, mucho menos del Espíritu Santo. Solamente Jesús, como si Jesús fuera la Trinidad. No, la Trinidad, mi hermano, la compone el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y cada una de esas tres personas tienen que compartir y convivir entre nosotros. Por eso la oración del Padre nuestro es una oración a la cual se nos recuerda a quién le damos la gloria, a quién le damos el lugar y a quién damos el honor. Y es al Dios Trino. La segunda petición, venga tu reino, tiene que ver con el deseo de Jesús para que el reino de Dios que comenzó durante su ministerio terrenal continúe haciéndose una realidad en el pueblo de Dios, su iglesia, hasta el cumplimiento definitivo del reino, que llegará primero con la instauración del milenio y segundo con el día del juicio final. Ahí Jesucristo le entrega al Padre diciendo: he aquí el reino de Dios está entre nosotros. Ustedes escuchan la expresión en los evangelios de el reino de Dios y el reino de los cielos. Son dos expresiones distintas. El reino de Dios se establece ¿a dónde? Aquí en la tierra física. Por eso
el milenio, ese 1000 años, no sabemos, no me pregunte si son 1000 años como los tenemos hoy corrientemente, o será en el tiempo cronos de Dios, no sabemos. Pero será establecido el milenio en la tierra, donde Satanás y todo su ejército será metido 1000 años en un pozo, donde no tendrá poder de mentir, de engañar, de seducir, de hacer daño a la tierra. Y toda la tierra quedará libre de la opresión de Satanás, tanto que todos los animales, aún los salvajes, convivirán en el milenio con nosotros. Las escrituras dicen que un niño jugará con un escorpión, con una serpiente, porque los animales ya no tienen malicia de hacer daño. Usted saldrá con un león caminando por la calle como si fuera un perro, porque el león ya no tiene poder de hacerte daño, porque el enemigo no lo usa para atacarte ni hacerte daño, porque él está guardado en el pozo. Y entonces el milenio será el recordatorio para aquellos hombres y mujeres que no le creyeron a Jesús y que están viviendo un tiempo difícil, para decir: wow, este era el mundo que nos decían los evangelistas, los predicadores, pero nosotros no creímos. Este es el mundo que yo deseo, un mundo de justicia, un mundo de paz, un mundo sin enfermedad, un mundo sin dolor, sin muerte, sin violencia, sin nada de lo que estamos viviendo nosotros. Por eso Jesucristo viene y establece el reino de Dios en la tierra. Pero cuando llegue el día del juicio final, cuando serán ya condenados, aún Satanás condenado a la eternidad con sus seguidores, y los que hemos creído en Jesús, entonces Dios levanta al pueblo de Dios y establece en el cielo su reino. Entiende, mi hermano, que hay un reino de Dios en la tierra y hay un reino de Dios establecido en el cielo con los redimidos, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No me pregunte, mi hermano, que si esta tierra va a ser removida, que si es aquí donde vamos a volver a vivir. Yo no sé, pero lo único que sé es que todo será hecho nuevo. Mi hermano, si esta tierra es bonita ahora que está vieja, ¿cómo será la nueva Jerusalén? La nueva tierra donde vamos a vivir. Si esto es hermoso, entonces ¿cómo será aquello? ¿Qué cosas habrán en esa nueva Jerusalén, en esa nueva tierra? De imaginarlo, yo quiero estar ahí. Amén. Pues mi hermano y mi hermana, para que venga el reino de Dios a la tierra, debe, mi hermano y mi hermana, ser usted parte de que ese reino de Dios se establezca en la tierra en el milenio y que el reino de los cielos se establezca en el cielo. Debemos orar a Dios Padre por la evangelización mundial, que su reino se establezca, que envíe obreros a la mies para que se abran puertas en todos los países para predicar el glorioso evangelio de la gracia y el perdón, de la reconciliación de Dios con los seres humanos. No podemos decir venga tu reino si te aferras aún a las cosas materiales de la tierra. Orar, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, significa que desea sinceramente que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra familia, así como en la vida de su pueblo, la iglesia, de acuerdo con el plan eterno. Luego debemos obedecerlo. Para conocer la voluntad de Dios, primero debemos ¿qué? Conocer a Dios y tener una relación personal con Él.
Jesús nos revela quién es Dios. Él es el Padre nuestro. ¿Sabíamos que la Biblia se refiere a la voluntad de Dios de tres formas? Primero, en algunos pasajes, la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. El Salmo 48, para David, la ley, es decir, los mandamientos, son sinónimo de voluntad. Lo segundo es que se emplea la frase la voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desee o quiera. A esto se le llama la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere, Dios desea que todos los hombres sean salvos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Y por eso, mi hermano y mi hermana, es su eterna ¿qué? Misericordia. 2000 años largos esperando de que todas las generaciones se acerquen a Cristo Jesús y lo reciban como su Señor y su Salvador y no se pierdan. Lo tercero, mi hermano y mi hermana, es la voluntad de Dios, que se puede referir a lo que Dios permite que ocurra. A eso se le llama la voluntad permisiva de Dios. Aunque Él no quiera que eso suceda, Él lo permite para hacer un llamado. Hace 2 años, vamos a cumplir 2 años largos, que comenzó la pandemia del COVID-19. Dios ha permitido que este virus ataque la humanidad entera. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y en esa voluntad permisiva, mi hermano, mi hermana, era para que media sociedad, medio mundo estuviera ya muerto. Pero ni siquiera el 1% ha muerto. Ni siquiera se ha contaminado el 1% del 100%. Quiere decir que Dios está en control a pesar de que Él permita que este virus esté en la sociedad. Debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en su bondad. No digamos hágase tu voluntad si no la aceptamos cuando es dolorosa. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. La oración modelo nos muestra que podemos traer nuestras necesidades libremente ante Dios. Esto incluirá las necesidades de cada día. Dios, mis hermanos y mis hermanas, se ocupa de las necesidades diarias. Que reconozcamos que Él es el Padre proveedor, el que suple todas nuestras necesidades diarias. Mire, mi hermano y mi hermana, estadísticamente está comprobado que el 80% de la población mundial vive con el pan diario. El 20% de los cuales nosotros somos beneficiados, tenemos comida en un refrigerador mínimo para 8 días, ¿sí o no? Mínimo. Hay personas que tienen comida para 1 año en un refrigerador almacenado, ¿sí o no? Hasta 3 y 4 refrigeradores tienen grandes por ahí. Pero Dios dice, oye, es el pan nuestro de cada día. Porque Dios quiere que usted dependa de su provisión. Porque cuando usted tiene abundancia, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, seamos honestos? Cuando nos sentamos a comer, le damos gracias por el pan de ese día. Algunos ya nos hemos olvidado.
Pero ¿por qué le voy a dar gracias a Dios si yo tengo tanta comida ahí? Yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo la comida, dice el macho, ¿sí o no? Pero mi hermano y mi hermana, el deseo de Dios es que nuestra petición debe incluir las necesidades de nuestros hermanos y de toda la humanidad. Nuestro deseo debe ser que todos tengamos alimento, que nuestra provisión viene de Dios y estar contentos y agradecidos con lo que Él nos da. Amén. ¿Cuánta gente, mi hermano y mi hermana, nosotros botamos comida? ¿Sí o no? Y le decimos a la mujer, háganos otra cosa porque eso yo ya lo comí ayer. Y boten comida. No, ahí hay dinero. Si no, ahí está la tarjeta plástica, ¿sí o no? Cuando hay 80% de la población que no saben si desayunan, si comen antes de acostarse. Porque viven literalmente del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Llega el momento de reconocer nuestras deudas y pedir perdón a Dios. Hay otras versiones que usan la palabra que, no deudas, sino ofensas. Y eso no es correcto porque es como dice la Escritura. La Escritura dice, y perdona nuestras deudas, porque mi hermano y mi hermana, una ofensa no es una deuda. Una ofensa no es una deuda. Y entonces, perdona mi ofensa, pues cualquiera perdona una ofensa. Si usted me dice feo, yo la perdono. Si es una ofensa. Flaco, chiquito, cubano, colombiano, eso es una ofensa, mi hermano, eso se perdona, eso es fácil. Pero una deuda. Pastor, présteme $1,000. Ok. Ahí hay una deuda. ¿Sí o no? Golpeé a alguien, ahí hay una deuda. Mentí a alguien, ahí hay una deuda. O sea, empezamos a ver que hay deudas que tienen que ser pagadas, mi hermano y mi hermana. ¿Sí? La cuestión es que es el momento de reconocer que hemos adquirido deudas por nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir, de decir, y pedir perdón a Dios. Solo Dios nos perdona completamente y restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Solo Dios, mi hermano. No es la Virgen María, no son los santos, no es el presidente de una nación que condena una deuda. Es Dios el único que puede perdonar y puede hacer y dar una oportunidad a cada uno de los deudores a un nuevo comienzo. Muchas personas que oran o repiten el Padre Nuestro no se dan cuenta que la única petición del Padre Nuestro que Jesús hace extendida es esta. El perdón es ¿qué? Condicional. ¿Qué es la palabra condición? Está sujeta a lo que usted hace. Si usted me perdona mi pecado, el Padre Celestial perdona su pecado. Usted no perdona su pecado a su prójimo. No le pide perdón a su prójimo por lo que ha hecho. No le pida a Dios que lo perdone porque Él dice, no te perdono. Reconcíliate primero con tu hermano, pídele perdón a tu prójimo y entonces hablamos. Porque es una condición, mi hermano y mi hermana. Jesús nos pide que cada uno de nosotros tengamos la disposición de perdonar. El perdonar no es una alternativa, es si usted quiere o no quiere.
Es un mandato del Señor, es un mandamiento. Debemos mostrar la misma misericordia y gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Si Dios me ha perdonado todas mis deudas, ¿cómo no voy a perdonar una de cada uno de ustedes? Ahora bien, viene la sexta petición. No nos metas en tentación. Hay otras traducciones que dicen, y no nos dejes caer. Hay muy distinto dejar caer o meternos en la tentación. Tentación significa literalmente una prueba. Dios, en su voluntad permisiva, permite que nosotros seamos probados por el enemigo. No es siempre la invitación al mal. Dios nos ha prometido guardarnos de cualquier prueba que no podamos soportar. Primera de Corintios 10:13 dice Pablo, Dios no nos ha dado ¿qué? Una prueba que usted no pueda ¿qué? Salir de ella. No nos ha dado una prueba mayor. Pastor, pero tengo la soga al cuello. Sí, pero mientras no te ahorques está sobreviviendo. Tengo deudas hasta la coronilla. Pues no importa, págalas. Trabaja un poquito más, deja de gastar más y paga tus deudas. Ay, el Señor me está probando. No, el Señor no prueba a nadie. La palabra de Dios dice que Dios no prueba ni tienta a nadie, pero permite la prueba. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, Santiago nos recuerda en el capítulo 1, versículo 13, que Dios no tienta a nadie. Pero los discípulos, conscientes de sus debilidades, no deben desear tales pruebas y deben orar para ser librados de la exposición a este tipo de situaciones en las que somos vulnerables. ¿Sí o no, mi hermano? Mira, hay algunas personas, mis hermanos y mis hermanas, estoy hablando con hombres y mujeres redimidos que tienen el nombre escrito en el libro de la vida, que tienen la presencia del Espíritu Santo. Pero la mayoría de nosotros nos gusta la tentación. Ay, pastor, yo no me quemo en eso, en el fuego. Yo no me hundo en el río. Yo sobrevivo. Yo me tomo hasta 2 cervecitas y después de la segunda ya paro. Prueba, tentación. ¿Quién te dice a usted, mi hermano, mi hermana, que después de la segunda no te siga inclinando el codo? Y siga con la tercera y con la cuarta y con la quinta, diciendo, yo puedo. No puedes. Ya entró en la tentación. Y cuando entra en la tentación, entonces viene la última. Y es, líbranos del maligno. Porque si usted, mi hermano, mi hermana, no resiste la prueba, ¿en quién usted va a caer en sus manos? En el maligno. El maligno dice, bingo, ya tengo a esa mujer, ya tengo a ese hombre, ya les puse la cascarita, ya cayeron, ya eso es fácil. Señor Jesús, despídalos porque ya son de mi bando. Por eso, mi hermano, mi hermana, la oración del Padre Nuestro debe orarse con entendimiento todos los días. Al despertar cada mañana, mi hermano y mi hermana, yo incorporo en mi oración estos 7 pasos. No seguidos, porque usted puede usarlos como usted quiera, pero no olvidarse de que usted tiene 7 peticiones para pedirle al Señor cada mañana.
Dios no nos deja solos en nuestra lucha frente a las tentaciones, a las pruebas y al maligno. Él está con nosotros y Él es más poderoso que el maligno. Su palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Y en Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18, Dios ha provisto el poder de la fuerza del Señor y la armadura espiritual. 7 elementos para combatir los ataques de Satanás. Se los dejo de tarea para que ustedes lo estudien esta semana. Efesios 6, versos del 10 al 18. Y miren, mi hermano y mi hermana, lo que dice el versículo 18 de Efesios capítulo 6. Bendita oración, ¿verdad? El recurso espiritual del soldado cristiano, es decir, el soldado cristiano es el que tiene la armadura de Dios puesta, los 7 elementos del evangelio puestos, que usted ya los va a leer y los va a interpretar en su casa. 7 elementos espirituales vienen a ser la armadura del soldado cristiano. Pero en el versículo 18, para terminar, dice Pablo: el recurso espiritual del soldado cristiano es la oración. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El recurso espiritual del soldado cristiano es la oración en todo tiempo, orando todos los días, presentando nuestras súplicas, nuestras peticiones, recordándole al Padre nuestras necesidades, sin olvidar la de los hijos e hijas de Dios, los cristianos de toda parte. Porque, mi hermano y mi hermana, hay algo que Dios sigue trabajando en ustedes y en mí. ¿En qué está trabajando Dios todavía en ustedes y en mí? En el primer pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? No es la desobediencia, no es la manzana, es el egoísmo. Ellos querían ser igual o mejor que Dios. Ese es el egoísmo. Ellos no pensaron en los demás. Eva no pensó ni siquiera en Adán. Oh, yo voy a ser Dios, más superior que Dios. Pues me como la manzana. Es el egoísmo, mi hermano y mi hermana. Dios sigue combatiendo en nosotros los cristianos el egoísmo. Pastor, ore usted por Cuba, ore usted por los Castros, yo no. Eso se llama egoísmo. No, que voy a orar por la gente de África, que oren ellos allá. Eso se llama egoísmo. Yo debo de orar, si yo soy salvo, yo debo orar para que todos sean salvos. Amén. Si yo soy perdonado, debo de orar para que todos nos perdonemos y nos aceptemos delante de Dios. Si yo soy librado de caer de entrar en la tentación, debo de orar para que mis hermanos y mis hermanas no entren en tentación en ningún lugar del mundo. Si yo tengo el pan de cada día y mucho más del día, del mes y de la semana, debo de orar para que todos tengan alimento y tengan suficiente para compartir. Amén. ¿Entienden esto, mi hermano? El principio es romper de una vez con el egoísmo. ¿Qué es lo que suplanta el egoísmo? El amor del Padre, el amor del Hijo entre nosotros. Mira,
Es la llamada de atención que hace la primera carta de Juan en el capítulo 5, 18. Mira cuál amor nos ha dado el Padre en que nos llamemos hijos e hijas de Dios. Amén. Cuando rompemos con ese esquema del egoísmo, entonces, mi hermano y mi hermana, yo voy a ver a toda la gente, a toda la sociedad del mundo como un potente hermano y hermana en Cristo, como un hombre o mujer que es parte del reino de Dios en la tierra y lo será conmigo en el reino de los cielos. Amén. Amén. En conclusión, mi hermano y mi hermana, la oración no es una fórmula ni algo mecánico donde repetimos algo memorizado. Cristo no es una religión. En esta oración demuestra que es una relación. Bendito Señor Jesús, quien vive siempre para orar. ¿Me puedes enseñar a orar? Que yo viva siempre para orar, interceder continuamente y siempre esté como sacerdote en su presencia, oh Dios. Gracias otra vez por enseñarnos a orar. Amén. Mi hermano,